Hoy vamos a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define como un estado que se caracteriza por una limitación en el flujo aéreo que no es totalmente reversible. Y se compone de dos entidades que son el enfisema y la bronquitis crónica obstructiva. El enfisema, la definición de enfisema básicamente es anatomopatológica, aunque hay que aclarar que para el diagnóstico de enfisema no es necesario hacer una biopsia pulmonar, pero como se define, la definición es que se caracteriza por destrucción de los tabiques interalveolares y afectación de los alvéolos pulmonares. Es una definición histopatológica. Ya vamos a averiguar que tiene características clínicas que lo diferencian. Y por otro lado, la bronquitis crónica obstructiva, que se caracteriza por tener tos y expectoración crónica de por al menos 3 meses durante 2 años consecutivos. Hay además compromiso de los bronquiolos pequeños. Si no hay una obstrucción, si no hay obstrucción, mejor dicho, de la vía aérea, el cuadro se denomina bronquitis crónica simple. Es decir, si el paciente tiene tos y expectoración durante 2 años, 3 meses durante 2 años, pero en la prueba de función respiratoria no tiene obstrucción, se habla de bronquitis crónica simple. Desde el punto de vista epidemiológico, es una entidad bastante frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, es la cuarta causa de muerte y afecta a más de 10 millones de personas. Incluso la prevalencia va aumentando con el paso de los años y se piensa que para este año va a ser la tercera causa de muerte en el mundo. Desde el punto de vista epidemiológico, en Argentina se estima que existen más de 2.300.000 personas con EPOC, que es un 14% aproximadamente, en base a un estudio que se realizó hace unos pocos años atrás, llamados EPOC-AR, el estudio, que se realizó en 6 centros poblados de Argentina, en base a encuestas a pacientes. Eh, y esto da un poco la pauta de lo importante que es esta entidad en nuestro país, la cantidad de personas afectadas. En ese estudio se encontró una relación importante con la edad, con el sexo masculino y con el hábito de fumar. Vamos a hacer mención y analizar factores de riesgo para el desarrollo de POC, cuáles sí y cuáles no. Vamos a analizar tabaco, hiperreactividad de las vías aéreas, las infecciones respiratorias, la exposición ocupacional, la polución ambiental y el hecho de ser un fumador pasivo. Bueno, vamos a comenzar con el tabaco, que es el hábito de fumar, es lo que está más demostrado que tenga relación con el desarrollo de POC. Hay una probada relación, valga la redundancia, entre el número de paquetes de cigarrillos fumados por año y la probabilidad de desarrollar EPOC. A medida que uno va fumando más cantidad en la vida, existe una declinación acelerada incluso en el BEF1. El BEF1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la prueba de función respiratoria y también en la capacidad vital forzada. Cuanto más cigarrillos uno consuma, más caída del BEF1 y de la capacidad vital forzada hay. Antes era más frecuente en hombres, pero a medida que las mujeres han ido adoptando también el hábito de fumar en forma, digamos, más importante, también esta entidad ha aumentado en mujeres. Y con respecto a factores ambientales y genéticos, es importante decir que sí, que influyen, porque no es lineal, digamos, hay personas que consumiendo determinada cantidad de cigarrillos por año desarrollan cuadros más severos que otros. Así que evidentemente, además del hábito de fumar, hay factores que pueden también influir, como por ejemplo el factor genético. También es importante aclarar que uno cuando habla de fumar cigarrillos. El fumar cigarros o pipa, tabaco en pipa, puede tener, pero menos incidencia porque en general la dosis que uno consume con ese tipo de hábitos es menor que cuando uno fuma cigarrillos.
Y desde el punto de vista de la patogénesis, ¿qué provoca la exposición crónica al tabaco y por qué eso provoca EPOC? Es porque esa exposición crónica lleva al reclutamiento de células inflamatorias dentro del espacio terminal, aéreo terminal del pulmón. Ese reclutamiento de células inflamatorias hace que se liberen enzimas proteolíticas, elastolíticas, que terminan dañando algo muy importante que es la matriz extracelular del pulmón. La alteración de la matriz extracelular del pulmón hace que tampoco pueda ser reparada efectivamente. La elastina, que es una de las estructuras más importantes de esa matriz extracelular. Y eso hace que al estar alterada la matriz extracelular del pulmón y no poder ser reparada adecuadamente a raíz del hábito continuo del fumar, eso produce un aumento del espacio aéreo que termina generando lo que conocemos como enfisema. Además, esa injuria permanente del hábito del tabaco en la vía aérea genera también muerte celular por estrés oxidativo y desprendimiento celular, por esas alteraciones que existen en la matriz extracelular. Todo eso es lo que provoca el tabaco a nivel histológico. Que una persona tenga vías aéreas hiperreactivas lo pone en riesgo para desarrollar EPOC. Muchas veces es difícil diferenciar este hecho en particular por la cuestión de que a veces el paciente también fuma. Pero la hiperreactividad de las vías aéreas ha demostrado ser un factor de riesgo en la evolución para el desarrollo de padecer EPOC. Ustedes saben que hay pacientes que tienen otra entidad también obstructiva que es el asma, que se caracterizan por tener vías aéreas hiperreactivas, pero la gran diferencia del asma con el EPOC es que en el asma esa obstrucción de la vía aérea es reversible. En cambio, en el EPOC, por definición, no tiene reversibilidad total. Bueno, con respecto a las infecciones respiratorias, no está demostrado que sean causa o que predispongan al desarrollo de EPOC. Por ejemplo, haber padecido bronquitis o neumonía en la infancia no predispone al desarrollo de EPOC. Sí pueden ser causa de exacerbaciones, que es lo que uno conoce como EPOC reagudizado. Sobre un enfermo que tiene EPOC, una infección, sea bronquitis o neumonía, puede reagudizar su cuadro clínico. La posición ocupacional en general es menos importante que el hábito de fumar, pero en algunos casos puede ser per se causa de POC. Por ejemplo, las personas que trabajan en minas de carbón, minas de oro, algodón, eh, pueden tener, ya por el solo hecho de estar expuestos a ese tipo de polvos o humos, pueden tener, digamos, EPOC. Lo que sí, también, obviamente, cuando el paciente además fuma, ahí el efecto que tienen ambas situaciones actúa de manera sinérgica. Respecto a la polución ambiental, si bien hay estudios que encuentran más incidencia en grandes centros urbanos que se supone están más contaminados, y en esos centros urbanos hay más pacientes con síntomas respiratorios, en realidad no está demostrado que per se esto sea causa de POC, y en el listado que dimos tiene una importancia muchísimo menor que el hábito tabáquico, que es el principal factor responsable de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, ahora vamos a comentar qué pasa con respecto a los fumadores pasivos. Y vamos a empezar desde tan pronto como la gestación intraútero. La mujer que fuma genera menor que el producto, que el chiquito al nacer tenga menor función pulmonar. Así que ya desde ese momento hay impacto. ¿Qué pasa con los chicos, con los bebés nacidos y la madre que sigue fumando? Está demostrado que retrasa el crecimiento pulmonar.
En cuanto a los adultos expuestos al humo del tabaco, porque por ejemplo conviven con un fumador, no está demostrado que esa situación los ponga en riesgo de desarrollar EPOC. Bueno, y otro tema importante a desarrollar, a tratar, es el aspecto genético en el desarrollo de enfisema, por ejemplo. El déficit de la alfa-1 antitripsina es un factor probado para el desarrollo de EPOC. Hay tres alelos que codifican para la producción de alfa-1 antitripsina en el locus, que es la porción definida en el cromosoma, se llama PI, que es inhibidor de proteasa, y tiene distintas variantes que son esos cambios, son los diferentes alelos. El alelo es la posibilidad de cómo se expresa un gen. Hay tres alelos, tres posibilidades en ese locus PI, que son el M, que es el más habitual, es el que genera niveles normales de alfa-1 antitripsina. El S, cuando está presente, genera niveles disminuidos de alfa-1 antitripsina. Pero el más complicado es el Z, que genera niveles marcadamente disminuidos de alfa-1 antitripsina. Y es en esta situación donde ese déficit puede terminar generando enfisema. Ustedes saben que nosotros heredamos de nuestros progenitores uno de estos alelos, tenemos dos, uno de nuestra madre y uno de nuestro padre. El problema acá es cuando de ambos progenitores se hereda el alelo Z, es decir, que la persona es homocigota, y en esa situación se va a ver severamente disminuida la producción de alfa-1 antitripsina. Y eso genera enfisema y EPOC. De todos los pacientes con EPOC, esta situación se ve en el 1 a 2% nada más, es decir, no es una causa frecuente de EPOC. Y obviamente tiene también connotaciones sinérgicas cuando a este problema se suma el hábito de fumar. Cuando eso ocurre, al paciente se lo denomina PIZ, PI es el locus y Z el alelo, homocigotas si son heredados ambos alelos Z. Puede pasar que una persona herede de uno de los padres el alelo Z y de otro de los padres el alelo M, que es el más frecuente. En esa situación, la predisposición a desarrollar, primero que los niveles de alfa-1 antitripsina no son tan bajos y la posibilidad de terminar desarrollando EPOC es muchísimo menor. Y hay una última situación que es cuando el alelo directamente no se expresa, ni M, ni S, ni Z. Se llama nulo. Hay personas en las cuales ocurre eso. Entonces, por ejemplo, heredan del padre el Z y de la madre nulo. En ese caso es como si fueran ZZ. Entonces, también se ven grandes déficits de producción de alfa-1 antitripsina. Una particularidad que tienen estos pacientes con déficit marcado de alfa-1 antitripsina es que el enfisema se desarrolla en edades mucho más tempranas de la vida. Desde el punto de vista fisiopatológico vamos a analizar tres cuestiones en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son la obstrucción de la vía aérea, la hiperinsuflación y el intercambio de gases de estos pacientes, el intercambio de oxígeno y CO2 en estos pacientes. Bueno, vamos a evaluar estos tres aspectos por separado. Primero, la obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo evaluamos la obstrucción de la vía aérea? Lo hacemos con la prueba de función respiratoria. Esto ustedes lo conocen desde cuando cursaron fisiología, semiología, así que no nos vamos a detener mucho en cómo se realiza una prueba de función respiratoria. Y lo que vamos a decir es que el hallazgo principal en esta patología obstructiva es la caída en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. También cae la capacidad vital forzada y en la caída de ambos parámetros es más importante la caída del BEF1 que de la capacidad vital forzada. Eso es lo que caracteriza los
fenómenos obstructivos en la prueba de función respiratoria. Esta relación, que se conoce como índice de Tifenot, en el caso de los trastornos obstructivos es menor al 80%. Así que esa caída del BEF1 es lo que caracteriza a esta entidad. Y como ya comentamos anteriormente, no se revierte totalmente cuando uno enfrenta a un paciente a broncodilatadores y vuelve a repetir inmediatamente la prueba. Uno ve que a veces puede haber mejoría en los parámetros en el BEF, pero no una recuperación total del BEF. También hay que decir que primero es importante para el diagnóstico y también para estratificar, para el seguimiento terapéutico y para estratificar el riesgo del paciente. Y uno ve que el cuadro empieza digamos, a manifestarse gravemente y la expectativa del paciente se acorta mucho cuando el BEF1 cae por debajo del 25% del valor que uno predice que la persona tendría que tener según el sexo, la edad, la talla, etc. Es decir, hay determinados parámetros para determinar para un determinado grupo etario y una determinada contextura física y sexo, cuál es el BEF normal que tendría que tener. Por eso siempre cuando uno hace una prueba de función respiratoria la refiere a tablas donde según los parámetros que dijimos vamos a ver cuánto ha caído o si es normal. El segundo aspecto es la hiperinsuflación, que es el atrapamiento aéreo. Los pacientes con EPOC tienen atrapamiento aéreo y se manifiesta por un aumento del volumen residual pulmonar y de la relación que tiene este volumen residual pulmonar con respecto a la capacidad pulmonar total. Si la relación está aumentada, es decir, hay más volumen residual en relación a la capacidad pulmonar que tiene el paciente. Esto genera atrapamiento aéreo, hiperinsuflación y además genera cambios anatómicos como ser que los diafragmas se aplanen a raíz de que el paciente está hiperinsuflado. Esos cambios también se generan a nivel de la caja torácica. Todo esto hace que se altere la dinámica respiratoria y que aumente el trabajo muscular para expirar. Uno cuando está frente a un paciente enfisematoso, EPOC, nota que el tiempo expiratorio está prolongado, es como que al paciente le cuesta expirar, le cuesta sacar aire de los pulmones. Y por último, las alteraciones que se provocan a nivel de la gasometría. El trastorno típico que tienen los pacientes con EPOC es la caída de la presión arterial de oxígeno, es decir, hipoxemia, y aumento de la retención de CO2, es decir, hipercapnia. Ahora, ¿cuándo aparece la hipoxemia? En general, en reposo, la hipoxemia incluso puede aparecer con estadios bastante avanzados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cambia la situación cuando el paciente hace cualquier esfuerzo, eso incluso en los laboratorios de medicina respiratoria están determinados, se les hace hacer esfuerzos como subir escaleras o un escalón en determinado tiempo, esfuerzos que son relativamente mínimos, y se controla qué ocurre con la saturación arterial de oxígeno en el paciente. Ahí sí, cuando el paciente ya tiene un cuadro más avanzado, por ahí en reposo la presión arterial de oxígeno y la saturación es aceptable, pero cuando hace ejercicio cae. Y lo más serio es el aumento de la CO2 en sangre, que empieza a elevarse en general cuando el BEF ha caído al 25% del predecido. Estas alteraciones pueden terminar mantenidas en el tiempo, especialmente la hipoxemia, puede terminar generando un cuadro de aumento de la presión reactivo de la presión arterial pulmonar, generando un cuadro de cor pulmonar crónico con insuficiencia ventricular derecha y todo lo que ya hemos comentado de la insuficiencia ventricular derecha en el Ateneo anterior. Y por último,
en los pulmones de los pacientes enfisematosos o bronquiales crónicos, a veces la distribución de las alteraciones, si bien son bilaterales, obviamente, no son exactamente iguales y puede haber cierto mismatch entre la perfusión de algunas áreas con la ventilación de esas áreas. Y eso puede terminar generando un efecto también o teniendo un impacto sobre la oxigenación en definitiva de la sangre, porque si hay áreas que están más ventiladas y menos perfundidas o viceversa, termina siendo que la oxigenación de la sangre se altere. Este mecanismo, este último mecanismo, el mismatch ventilación-perfusión, no es de los más importantes en la hipoxia que tienen los pacientes con EPOC. Bueno, desde el punto de vista de la anatomía patológica y relacionándolo fundamentalmente con el tabaco, la afectación puede ser a tres niveles. Por un lado, las vías aéreas grandes, por otro lado, las vías aéreas pequeñas, entendiéndose por pequeñas las que miden menos de 2 milímetros de diámetro, y por último, el nivel más distal, que son los alvéolos, que es donde se producen los cambios fisiológicos. En el caso de la afectación por el tabaco de las vías aéreas grandes, lo que se produce es una hiperplasia y agrandamiento de glándulas mucosas, hiperplasia de células calicilares, lo que produce un aumento en la producción de moco, que es lo que se manifiesta clínicamente como tos con expectoración y la consiguiente bronquitis crónica. También lo que se nota es una metaplasia escamosa, que es lo que termina predisponiendo a la aparición de cáncer broncógeno, y por último alteración en el clearance mucociliar. Eso es a nivel de las vías aéreas grandes. Con respecto a las vías aéreas pequeñas, las que miden menos de 2 milímetros de diámetro, ahí es donde la afectación genera la mayor resistencia al flujo de la vía aérea. Ahí se producen cambios celulares que incluyen una cosa muy importante es el reemplazo de células que normalmente producen surfactán por células que producen moco. Eso puede generar una menor distensibilidad pulmonar. También los pacientes pueden tener hipertrofia de músculo liso y fibrosis que terminan contribuyendo a estrechar aún más la luz bronquiolar. Hay que recordar que buena parte de la permeabilidad de los bronquíolos, de esas vías aéreas pequeñas, se debe a la tracción que ejerce el componente elástico que tiene el pulmón, del tejido pulmonar adyacente a esos bronquíolos, que si ya, como comentamos anteriormente, se encuentra alterado, eso también contribuye a que esas vías aéreas pequeñas tengan menos permeabilidad y contribuye a la obstrucción. Y por último, la afectación más distal es la del propio parénquima pulmonar. Respecto a este aspecto, tenemos que decir que la afectación de los alvéolos del parénquima pulmonar provoca enfisema. El enfisema es básicamente la afectación del espacio aéreo. Decíamos anteriormente, y acá lo remarcamos, que se produce por destrucción de los tabiques interalveolares, que termina generando un aumento en los espacios alveolares por una disminución consiguiente de la superficie de intercambio gaseoso. Cuando uno hace estudios de VAL en pacientes fumadores, se demuestra que a ese nivel, a nivel alveolar, hay un cambio sustancial en el tipo de células que normalmente componen el VAL y lo que se ve es 5 veces más cantidad de macrófagos, que son las células que predominan, de neutrófilos y de linfocitos CD8. Hoy habíamos hablado que hay un tipo de enfisema que se genera por el déficit de la alfa-1 antitripsina y el que es mucho más frecuente, que es el que se asocia al tabaco. El enfisema que se asocia al tabaco, al cigarrillo especialmente, es el centroacinar. El enfisema centroacinar predomina más en los lóbulos superiores y en la parte superior de los lóbulos inferiores, es focal, hay aumento del espacio aéreo asociado a los bronquiolos respiratorios. En cambio, el enfisema asociado al déficit de alfa-1 antitripsina es panacinar, predomina en las bases, afecta a grandes espacios aéreos y bueno, la causa, como dijimos, es el déficit de alfa-1 antitripsina. Es decir, que desde el punto de vista de la distribución en el pulmón,
Estos dos tipos de enfisema pueden ser diferenciados bastante claramente. Bien, desde el punto de vista clínico, hay una tríada en los pacientes de POC. Los tres síntomas más importantes son la tos, la expectoración y las disneas de esfuerzo. Una cosa importante que hay que aclarar acá es que estos síntomas en general se van desarrollando en forma insidiosa. Y a veces el paciente comienza a consultar. Recuerden que en general son fumadores habituales, que mucho se acostumbran a veces a vivir y le achacan que por otra parte es cierto, al hábito de fumar, las limitaciones que pueden hacer en sus actividades físicas. Y muchas veces las primeras consultas son por exacerbaciones por ejemplo, bronquitis infecciosas, de descompensaciones de su cuadro de POC. Ahí es cuando peor se sienten, tienen más disnea, etcétera, y ahí consultan. Pero cuando uno interroga a esos pacientes, uno nota que a veces desde hace años empiezan lentamente a notar que van teniendo que limitar su actividad física debido a la presencia de disnea de esfuerzo. Obviamente esta disnea va siendo cada vez más importante frente a esfuerzos menores, y es particularmente en los pacientes con EPOC se visualiza esa limitación funcional a actividades donde el paciente tenga que hacerlas elevando los brazos, es decir, por arriba de contra la presión atmosférica, así que tiene que hacer actividades como por ejemplo subir cajas pesadas en estantes, etcétera. Ahí es donde tienen más dificultad o empiezan a notar dificultad. Ya cuando el cuadro va progresando, la limitación funcional puede ser incluso eh, con esfuerzos mínimos, pero ya ahí, bueno, ya ahí el cuadro está avanzado. Entonces, es importante en el interrogatorio analizar estas cuestiones y hay que decir que en los estadios ya finales es una enfermedad absolutamente incapacitante y que incluso puede requerir de oxígeno permanente para la vida de la persona. Bueno, el examen físico, antes de comenzar a describir en el examen físico de un paciente POC qué podemos encontrar, de la diapositiva anterior, hablando del cuadro clínico, dijimos tos, expectoración y disnea. La expectoración, un dato importante es el aspecto de la expectoración en un paciente POC por dos razones. Habitualmente la expectoración es blanquecina, es mucosa, por lo que ya comentamos también cuando hablamos de anatomía patológica. Cuando el paciente se infecta, una de las cosas que cambia es el aspecto de la expectoración, que se torna verdosa, purulenta. Ese es un dato importante cuando analizamos un EPOC reagudizado. Y otro tema importante es la presencia de hemoptisis o de expectoración hemoptoica, que nos puede estar alertando, ya, no es un hallazgo de EPOC, pero sí de una complicación agregada que es al hábito tabáquico, que es el cáncer pulmonar. Así que el aspecto de la expectoración también es muy importante evaluar, preguntarle al paciente cuando uno lo está interrogando. Con respecto al examen físico, el paciente puede tener el rasgo de fumador. Eh, Dijimos que esta entidad se caracteriza por tener un tiempo expiratorio prolongado, por lo cual el paciente, uno puede notar que como que le cuesta, cuando uno lo está interrogando y uno está hablando con él, como que le cuesta eliminar el aire, y lo mismo uno lo percibe cuando lo oculta al paciente. El tiempo expiratorio es mucho más que el tercio que normalmente es en una respiración normal. También en la inspección uno puede ver un tórax en tonel, con el diámetro anteroposterior aumentado, eso es por atrapamiento aéreo. Las bases, dijimos que los diafragmas se aplanaban, entonces cuando uno examina semiológicamente va a ver que primero las bases están en el espacio intercostal 11, es decir, un poco por debajo, y que además se excursionan poco.
tienen menos de los 2 centímetros, que por lo menos tienen que excursionar las bases normalmente. Cuando el cuadro ya es avanzado, el paciente puede poner en marcha para poder mantener los niveles adecuados de saturación de oxígeno, los músculos respiratorios, accesorios, entonces puede haber cierto tiraje, etcétera. Puede haber cianosis como expresión de hipoxemia en cuadros ya avanzados. Esta cianosis va a ser central, es decir, la vamos a notar, por ejemplo, en las mejillas, en los labios. Y hay una descripción clásica del enfisematoso y el bronquial crónico, que la van a ver en los libros de semiología clásicos, que al enfisematoso el aspecto lo definen como el soplador rosado, el soplador en el sentido que le cuesta expirar, y el bronquial crónico, en cambio, el abotagado azul, el paciente que está cianótico, que tose permanentemente, a veces da sensación como con expectoración. Así que estos dos cuadros clásicos de la semiología, hay que decir que a veces se imbrincan y que no siempre, yo diría la mayoría de las veces, no se diferencian tan claramente. Decíamos que era una enfermedad incapacitante. El paciente que está severamente comprometido puede llegar a adelgazar, incluso a cuadros cercanos a la caquexia por dos mecanismos. Por un lado, que dificulta la alimentación, la disnea crónica que tienen los pacientes, dificulta las actividades mínimas diarias y una de ellas es alimentarse. Y el trabajo respiratorio aumentado genera un aumento en el consumo como todo trabajo muscular aumentado en un paciente de que ya per se tiene un déficit nutricional importante, genera eso un adelgazamiento muchas veces extremo. También la hipoxia crónica puede generar la osteoartriopatía hipertrofiante, que son los dedos en palillo de tambor, y ahí hay que hacer diagnóstico diferencial con neoplasias, que también como signo paraneoplásico pueden desarrollarlo y pueden coexistir. Por ejemplo, un paciente EPOC puede tener cáncer de pulmón, entonces hay que diferenciar si esa osteoartriopatía es producto de una cosa o de la otra. Y el cor pulmonar, que ya comentamos, la hipertensión pulmonar, que termina generando la insuficiencia cardíaca derecha, que puede tener edema, citis, hepatomegalia congestiva, signos de Kussmaul, etc. Vamos a analizar ahora exámenes complementarios en la evaluación del paciente con EPOC. Ya comentamos que la prueba de función respiratoria es muy importante, tanto desde el punto de vista diagnóstico como además el pronóstico que da. También es útil la oximetría arterial. El paciente se lo evalúa en reposo y con el ejercicio y se ve cómo se comportan la saturación y la presión arterial de oxígeno en base al cambio con la actividad. El estudio del medio interno, que puede ser muy importante en los pacientes que se internan, por ejemplo, por reactivaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Del laboratorio común, el hematocrito. Un hematocrito elevado nos habla de una hipoxia crónica. Y el dosaje de alfa-1 antitripsina en algunas situaciones, con la determinación del locus IP y la genotipificación de alelos para llegar al diagnóstico de, por ejemplo, la presencia de los alelos Z, como comentamos anteriormente. En la prueba de función respiratoria, el hallazgo más característico es la caída del BEF1 en el primer segundo. Aquí se ve la diferencia entre una normal y la caída en un paciente con un patrón obstructivo. Y también la capacidad vital forzada se ve disminuida, no tanto como la caída del BEF1. En cuanto al valor pronóstico y la estratificación que da la prueba de función respiratoria en el EPOC, existe un score que se llama GOLD, que es internacional,
GOL en inglés. Global Initiative Lung Disease es en inglés las siglas, y donde se dividen los pacientes en 4 estadios: estadio 1 leve, 2 moderado, 3 grave y 4 muy grave, en base a el BEF1 y la relación con la capacidad vital forzada que tenga el paciente. Por ejemplo, el estadio 1, que es leve, la relación BEF1 capacidad vital forzada siempre tiene que ser menos de 0,7 porque eso marca el patrón obstructivo. Y el BEF1 todavía es más del 80% del teórico. Es decir, que son pacientes que desde el punto de vista del BEF están en una muy buena situación. El estadio 2, que es moderado, el primer ítem va a ser siempre igual, un BEF1 capacidad vital forzada menor a 0,7, pero acá el BEF1 está entre el 50% y el 80% del teórico. El estadio 3, el paciente grave, el BEF1 está entre el 30 y el 50% del teórico, ya está bastante disminuido. Y por último, en el estadio 4, muy grave, el BEF1 está por debajo del 30% del teórico, o es menos del 50% del teórico, pero tiene datos de insuficiencia respiratoria crónica. Esos son los pacientes muy graves. Bueno, este es el score GOLD, a lo cual después se sumaron otros scores que le agregan a esto, a la prueba de función respiratoria, la performance en la actividad física, es decir, el estado funcional de la persona, el índice de masa corporal y el grado de disnea con la que vive el paciente, y eso, el agregado de esos factores, le da mayor valor predictivo en cuanto a la mortalidad al score. Bueno, algo importante para comentar es el diagnóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Decíamos que muchas veces los pacientes, cuando llegan a la consulta, lo hacen ya por exacerbaciones, con cuadros bastante avanzados. Entonces, a nivel de nuestro país, la Asociación de Medicina Respiratoria, Argentina de Medicina Respiratoria, ha elaborado un cuestionario que es muy simple de completar, lo completa el mismo paciente. Son 6 preguntas muy simples. La primera es si su género es masculino, si su edad, decíamos que los hombres tienen más prevalencia, su edad es mayor o igual a 50 años, decíamos que se ven mayores de 50 años. Si ha fumado 30 o más paquetes año, se calcula eso, la fórmula de cigarrillos por día por años que uno ha fumado sobre 20. Si siente falta de aire al subir pendientes leves o caminar apurado. Si ha tenido tos la mayoría de los días por más de 2 años. Y por último, si ha tenido catarro, flema la mayoría de los días por más de 2 años. En el caso de que sean las respuestas positivas, se le asigna un puntaje de 1, si no es 0. Y si el resultado final de esta encuesta, de estas 6 preguntas, es 4 o más, ese paciente, esa persona, mejor dicho, tendría que hacerse una espirometría. La verdad que es muy simple, es muy útil, muy fácil de llenar y puede ayudar a realizar espirometrías, en los pacientes que lo requieran según este cuestionario, y hacer diagnóstico del POC más precozmente. Bueno, desde el punto de vista de las imágenes, son muy útiles la radiografía de tórax, la que nos permite ver bullas, hiperclaridades, son pulmones donde uno ve demasiado aire, por lo que comentábamos del atrapamiento aéreo. Eso se manifiesta en la placa como hiperclaridad global. En el caso de que haya una bulla, justamente se ve una zona donde directamente no hay vascularización. Y en general, especialmente los pacientes que ya tienen algún grado de hipertensión pulmonar, la vascularización periférica se encuentra disminuida. También podemos objetivar los diafragmas planos y descendidos en la placa de tórax. En el perfil vamos a ver
un espacio aéreo aumentado tanto a nivel pre como retrocardíaco. Y la tomografía de tórax es de gran utilidad. Hoy habíamos comentado, por ejemplo, en el enfisema centroacinar, que se asocia al hábito de fumar, que se ve más en las áreas superiores de los pulmones, lóbulos superiores, y el panacinar en los inferiores asociado a déficit de alfa-1 antitripsina. Hay que remarcar que si bien la tomografía no impacta mucho en el manejo terapéutico del paciente, sí puede ser útil para el diagnóstico, incluso pone de manifiesto cambios que por la sensibilidad que tiene las radiografías todavía no lo han mostrado. En un paciente dado, por supuesto, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de una radiografía de un paciente con enfisema, una tele de tórax, frente y perfil, donde aparece lo que comentábamos, es decir, la imagen de que son pulmones hiperinsuflados, corazones que en general son tipo como en gota, digamos, un índice del cardio torácico que está disminuido con respecto a lo que habitualmente es, los diafragmas algo descendidos, y en el perfil, tanto pre como retrocardíaco, aumento del aire, digamos, ¿no? Que habitualmente se ve. La tomografía, lo que comentábamos, para, por ejemplo, el diagnóstico de enfisema lo pone mucho mejor de manifiesto, en este caso un enfisema centrolobulillar asociado al consumo de tabaco. Bueno, y vamos a desarrollar finalmente el tratamiento del EPOC. Vamos a hablar de la fase estable y de las reagudizaciones. En la fase estable hay 3 intervenciones que han demostrado alterar la historia natural de los pacientes con EPOC, que son el parar el hábito de fumar, eso ha demostrado esa declinación en el BEF1 que hablábamos, que a veces es acelerada, uno si para de fumar puede enlentecerla. La oxigenoterapia para los pacientes que están crónicamente hipoxémicos, esto es muy importante para disminuir la presión arterial pulmonar. Y en los casos seleccionados, la cirugía de reducción pulmonar para en situaciones de bullas y enfisema, por ejemplo, etc. Los corticoides inhalados pueden, en algunos estudios, tener un impacto en la mortalidad, pero no hay un consenso definitivo al respecto. Todos los otros tratamientos que vamos a mencionar van dirigidos a disminuir los síntomas y la frecuencia de las exacerbaciones. Bueno, con respecto a la farmacoterapia, fundamental como cuestión inicial el abandono del hábito tabáquico. Está demostrado que los pacientes que paran de fumar, la curva de deterioro del BEF1 se enlentece. A veces incluso si el parar de fumar es muy precoz, puede incluso llegar a una curva de declinación del BEF1 normal por la senescencia, por el envejecimiento. Y también hay que decir que en los pacientes que ya tienen un daño estructural pulmonar muy importante por el hábito de fumar, obviamente que nunca van a retornar al nivel normal de declinación del BEF1 por la edad, digamos. Pero siempre es positivo dejar de fumar una vez que uno empieza una vez que a uno se le diagnostica EPOC y debe empezar un tratamiento. Después hay que decir que existe un problema muy importante que es la abstinencia a la nicotina, por lo cual los pacientes pueden requerir tratamiento farmacológico como el bupropion, que es un antidepresivo. La propia nicotina que viene en formas farmacéuticas como parches, chicles, spray, también se ha utilizado. La vareniclina, que es un antagonista del receptor para nicotina a nivel del sistema nervioso central. Y acá hay que decir que tanto el bupropion como la vareniclina pueden ser usados no juntos, sino a veces elegir el paciente. Ambos tienen un nivel parecido, que es de cerca de un 30% de éxito para parar de fumar. Y los intentos son de un año aproximadamente. Cuando uno va a intentar una de estas drogas, intenta un tiempo y obviamente si no dan resultado, el paciente recae, se suspenden. Se puede variar de uno a otro. Y hay que elegir el paciente porque, por ejemplo, la vareniclina se metaboliza a nivel renal, así que los pacientes con
insuficiencia renal pueden tener fenómenos tóxicos y el bupropión a nivel hepático. Por eso, de acuerdo a cuál sea el estatus del paciente o las patologías concomitantes que tenga, uno puede decidirse por uno o por el otro. Y lo que sí está absolutamente desaconsejado es el cigarrillo electrónico, el vapeo. El ANMAT lo desaconseja y ha demostrado incluso producir problemas más graves que el propio hábito tabáquico. Así que hay casos de trasplante pulmonar a raíz de lesiones graves por vapeo. Así que está totalmente desaconsejado. En cuanto a la medicación broncodilatadora, como decíamos, son útiles desde el punto de vista sintomático. Uno los da por la vía inhalatoria porque tienen la misma efectividad y provocan menos efectos adversos. Y tenemos dos grandes grupos, los anticolinérgicos y los beta-agonistas. De los anticolinérgicos, el bromuro de ipatropio es el tradicional, produce en agudo un importante aumento del BEF1 y se agregó en el mercado el tiotropio que tiene acción más prolongada. En el tiempo no está demostrado que mejoren el BEF1, esa curva que hablábamos de caída, que la mejoren. Lo que sí existe con estas drogas tendencia a disminuir la mortalidad. Y además hay que agregar que son drogas que tienen escasos eventos adversos administradas por vía inhalatoria. En cuanto a los beta-agonistas, el beneficio es sintomático también. Tienen más efectos adversos, como por ejemplo temblor y taquicardia. En ese caso, la adición a un anticolinérgico tiene efectos beneficiosos y el más utilizado es el salmeterol por la vida media prolongada que tiene. Se puede dar una vez por día. En cuanto a los esteroides, se prefiere también la vía inhalatoria, reducen exacerbaciones en 25% bien administrados, son útiles cuando hay más de 2 exacerbaciones anuales. Los eventos adversos son fundamentalmente locales, pueden provocar candidiasis, orofaringia, etc. Sobre el impacto que tienen en reducir la mortalidad es dudoso. Y desde el punto de vista de la administración oral de corticoides, pueden ser útiles en cuadros muy severos, cuando no hay respuesta a lo anterior, pero en general no están recomendados teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio, porque cuando son dados por vía oral, los eventos adversos son mucho más frecuentes, algunos de ellos son realmente importantes. La teofilina que se usaban antes ya no se usa, la mejoría que provoca en el flujo respiratorio es leve, tiene muchos eventos adversos, hay que dosarla en sangre, así que no es un medicamento que hoy lo tengamos entre las principales elecciones que uno haga para tratar el EPOC. Con respecto al suplemento de oxígeno, es una de las opciones que decíamos que sí ha demostrado tener un impacto importante. Es el único tratamiento farmacológico que ha demostrado disminuir la mortalidad en el EPOC, especialmente en pacientes que tienen una saturación en reposo menor al 90% con signos de hipertensión pulmonar. Acá es fundamental la administración de oxígeno porque aumentando la saturación de oxígeno vamos a disminuir la respuesta reactiva que hay de vasoconstricción en el lecho vascular pulmonar y por ese mecanismo vamos a disminuir la hipertensión pulmonar. Hay sistemas para utilizar oxígeno en el domicilio, el paciente vive con, vienen mochilas y tanques de oxígeno, según los pacientes incluso se movilizan con mochilas de oxígeno para usarlos permanentemente. A veces se pueden comenzar, hay pacientes que lo necesitan en forma permanente, otros los usan por periodos del día, digamos. Pero el oxígeno sí es de impacto muy importante en cuanto a disminuir la mortalidad en el EPOC. Otros agentes que se han intentado son, por ejemplo, la N-acetilcisteína, que es un mucolítico que no ha demostrado tener ningún impacto en el tratamiento de los enfermos con EPOC, y el aporte de alfa-1 antitripsina endovenosa se deja para pacientes con déficits severos y que hayan desarrollado EPOC. Es la única situación en la cual puede este tipo de tratamiento estar indicado. Los pacientes tienen que ser evaluados desde el punto de vista genético, tener el diagnóstico del déficit severo y
y además haber desarrollado EPOC, porque decíamos que una parte de los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina, una parte pequeña desarrolla EPOC. En esos casos estaría indicado el tratamiento de reemplazo, digamos. Bueno, con respecto al tratamiento no farmacológico, las medidas generales como ser vacunación contra la influenza y el neumococo cada 3 años, la rehabilitación pulmonar, que es muy importante, la kinesioterapia puede ser muy útil en ayudar a estos pacientes a mejorar su calidad de vida y su función pulmonar. La cirugía de reducción de volúmenes pulmonares en pacientes con enfisema también puede ser de mucha utilidad y para casos seleccionados, el trasplante pulmonar puede ser un trasplante que salve la vida del paciente. Bueno, para resumir, tratamiento del EPOC estable, vamos a ver este gráfico. Esto está en un documento elaborado por la Sociedad Argentina de Neumonología en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Es un algoritmo de tratamiento y enfoque, fundamentalmente de tratamiento. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Abajo vemos todas las personas con EPOC, todas las personas con EPOC diagnosticado tienen que parar de fumar, cesación tabáquica, hay que educarlos para el automanejo, además se deben vacunar contra la gripe y el neumococo y es recomendable realizar una actividad aeróbica diaria, por lo menos 30 minutos por día. Si el paciente tiene síntomas intermitentes, está indicado dar beta agonistas de acción corta, por ejemplo, salbutamol, y o antimuscarínicos también de acción corta, es decir, broncodilatadores de acción corta. Y una vez que pasan los síntomas, el paciente deja de aplicárselos, vía inhalatoria, por supuesto. Ahora, si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes, 2 o más por año, tiene síntomas muy frecuentes, diarios, como por ejemplo tos y o expectoración. También tiene disnea y un BEF1 menor al 50%, eso ya es indicación de tratamiento permanente. Lo preferido es los antimuscarínicos de acción larga, ahí está en el gráfico como LAMA, o también hay otras posibilidades como son los beta-agonistas de acción larga. Vuelvo a insistir, en este caso se los da de manera permanente. Si el paciente, a pesar de esto, persiste con síntomas, pasamos al otro escalón. Y ahí lo que se propone es la doble terapia. La doble terapia la vamos a hacer con un LAMA, un antimuscarínico de acción larga, junto con un beta-agonista de acción larga. También puede ser un beta-agonista de acción larga con un corticoide inhalado. Doble terapia. Y si a pesar de la doble terapia continua, bien administrada, el paciente continúa con síntomas, es decir, más de 2 exacerbaciones en un año, pasamos a triple terapia, que esto involucra el LAMA, el antimuscarínico de acción larga, más un beta-agonista de acción larga, más un corticoide inhalado. Por supuesto que ya a partir de que nosotros decidimos hacer tratamiento continuo, que sería la etapa acá de abajo hacia arriba, la tercera, desde ahí en adelante, a medida que el cuadro incluso es más serio, hay que indicar rehabilitación respiratoria y ya los últimos estadios pueden ser necesarios otros tratamientos, como ya vimos, oxigenoterapia permanente, reducciones de bullas quirúrgicas, en fin. Así que bueno, este es un esquema bastante práctico, bastante simple, donde se analizan las distintas posibilidades según, obviamente que la variable acá es el grado de control que tenga el cuadro respiratorio y cómo vamos escalando, vamos sumando medicación. Bueno, también quería comentar brevemente un tema que son las exacerbaciones.
del EPOC, lo conocemos como EPOC agudizado. ¿Y qué entendemos por EPOC agudizado? Son cuando ocurren en un paciente que tiene EPOC estable exacerbaciones de síntomas que son fundamentalmente la mayor producción de esputo y cambian el aspecto del mismo. El esputo pasa de ser blanco a ser verde, purulento. Los pacientes con EPOC que se exacerban son pacientes que muchas veces generalmente requieren internación, y la internación de un paciente con EPOC, que a veces puede culminar incluso en asistencia respiratoria mecánica, implican un aumento en el gasto muy importante en el manejo de estos pacientes. El promedio de exacerbaciones son 3 por año, fundamentalmente en los estadios 3 y 4 del esquema GOLD que vimos. Fundamentalmente, ¿qué desencadena estas reactivaciones? Las infecciones, que en 2/3 de los casos son bacterianas, también pueden ser virales. No sirve dar antibióticos para prevenir esas infecciones. Obviamente que tienen que estar vacunados contra el neumococo, por ejemplo, como dijimos anteriormente, y la influenza. Siempre que estamos frente a un paciente que se queje de una exacerbación de síntomas y cambie en el aspecto del esputo, tenemos que evaluar si tenemos que hospitalizarlo o no y qué grado de compromiso respiratorio tiene. Los exámenes complementarios van a depender de la severidad del cuadro. Puede ir desde un manejo por consultorio, simplemente dando antibióticos para tratar una bronquitis, hasta internación, hasta incluso internación en terapia intensiva. Así que los exámenes que se van a hacer van a depender de la gravedad del cuadro. Y el tratamiento básico son broncodilatadores, antibióticos, donde se cubre fundamentalmente el neumococo, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis y el micoplasma, corticoides, que en este caso sí pueden ser dados por vía oral o endovenosa, 30 a 40 miligramos de prednisolona o el equivalente. En el caso, es muy frecuente que haya que administrar oxigenoterapia para corregir la hipoxemia. La oxigenoterapia a los pacientes EPOC se les administra con fracciones inspiradas de oxígeno bajas, digamos 24%. Sabemos que la fracción inspirada habitual del aire que respiramos es del 21%. Entonces administramos oxígeno a fracciones inspiradas de 24 o 28%. Si administramos concentraciones más altas, podemos provocar una depresión, un aumento importante de la CO2 y una depresión en el sensorio. Y puede llegar incluso el paciente a requerir asistencia respiratoria, que puede ser no invasiva o invasiva en los casos más graves. Bueno, vamos a comentar un caso clínico. La mecánica va a ser así esta vez. Yo voy a presentar un caso clínico y voy a dejar preguntas pendientes que me gustaría las contestemos en el momento de la tutoría, es decir, los lunes entre las 5 y las 7, charlamos de distintas cosas sobre la presentación. Vamos a dejar una serie de preguntas sobre este caso para que las discutamos en ese momento. Bueno, les presento el caso. Es un hombre de 58 años que reside en La Plata, jubilado bancario. El motivo de consulta es tos, expectoración y disnea. La enfermedad actual comienza 4 días atrás, con aumento de la expectoración que habitualmente tiene, y nota además cambios en la coloración de la misma que se torna verdosa, amarillo verdosa. También refiere aumento de la disnea para realizar esfuerzos habituales. El paciente aumentó por decisión propia la aplicación de salbutamol inhalado, con lo cual no ha mejorado, por lo que decide consultar. Los antecedentes personales se destaca el hábito tabáquico, fuma hasta la actualidad, actualmente fuma 10 cigarrillos por día, fuma desde los 20 años, fumó un atado por día aproximadamente. El total calculado es 45 paquetes año, según la fórmula que comentamos anteriormente. Se diagnostica EPOC hace 3 años, en ese momento reunía criterios clínicos y espirométricos y está medicado con bromuro de hipatropio, 2 inhalaciones cada 8 horas, a lo que se suma inhalaciones de beta agonistas de acción corta cuando él está sintomático. Eso se lo administra él mismo. Tiene habitualmente entre 2 y 3 reudizaciones por año
Y en la última prueba de función respiratoria, que fue 2 meses atrás de esto, tenía un BEF1 63% del normal, y la relación BEF1 capacidad vital forzada era de 68%, y en la respuesta a los broncodilatadores mejoraba un 7%. Nunca estuvo internado por el tema del EPOC, por agudizaciones o por algún otro motivo. Desde el punto de vista del examen físico, el paciente impresiona en buen estado general, bien nutrido, no disneico, puede hablar normalmente, la frecuencia respiratoria es de 16 por minuto, no tiene fiebre, y en la auscultación respiratoria se destacan roncos y sibilancias aisladas en ambos campos pulmonares. El resto de la semiología sin cambios ni sin ninguna alteración como para, digamos, jerarquizar. Bueno, y estas son las cuestiones que me gustaría después discutir en la tutoría. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente que estamos viendo por consultorio? Si lo vamos a internar o manejar por consultorio externo. Vamos a hacer consideraciones acerca del tratamiento que viene realizando el paciente, si es adecuado o no. Vamos a ver, a proponer si le vamos a hacer exámenes complementarios o no, y qué conducta terapéutica vamos a tomar con él. Y por último, qué seguimiento clínico le vamos a proponer al paciente debido a su condición. Bueno, con esto finalizamos la charla del día de hoy. Voy a colocar también bibliografía complementaria, que son guías del Ministerio de Salud de Nación con respecto a EPOC y un trabajo realizado en nuestro país, es todo nacional, con respecto a la prevalencia de EPOC, que tiene 2 años de antigüedad. Así que, bueno, continuamos en la tutoría.